Buenos días. Se abre la sesión. Ruego a los portavoces comuniquen si hay sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario Ciudadanos. No hay sustituciones, señor presidente. Grupo Parlamentario Foro Asturias. No hay sustituciones, presidente. Grupo Parlamentario Izquierda Unida. No hay sustituciones, presidente. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular. No hay sustituciones, señor presidente. Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, señor presidente. No hay sustituciones. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, por tanto, con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citada para las 11 horas don Pere Alemany Miral Peix, socio director de Agaró Serveis Avançats. Llámese al compareciente. Buenos días. Bien, pues se hace constar que el comparecente está presente, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre del 1998, sobre comparecencias ante las comisiones de investigación. Se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Pues muy bien. Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 meses a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que, en su caso, la mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios se pudieran poner de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación. La mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de socio director de Agaró Serveis, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión de actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GIPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, desea el compareciente hacer una exposición previa. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me brinda esta comisión de exponer nuestra opinión
la de nuestra empresa, Agaros, que ya ha sido citada, sobre la gestión del HIPAA, que en esencia es la gestión de un proyecto de referencia para nosotros a nivel empresarial, así como espero poderles transmitir a sus señorías, creo que el tratamiento es del de señorías, no sé si estoy equivocado, me falta de práctica, no sé, a nivel nacional e internacional. Debo mencionar como primera referencia la decisión europea de liberalizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, un proceso iniciado de forma singular a mediados de los años 90, hace ahora 20 años. He significado este proceso como un proceso singular en la medida que, a diferencia de otros sectores, electricidad, gas, ferrocarriles, correos, en este caso la liberalización se planteó a nivel de infraestructuras y no de servicios. Esta diferencia de modelo se traduce, en mi opinión, en la realidad en que cada operador debe invertir y despliega su propia red. Insisto, un modelo que no tiene parangón en otros sectores. En estos momentos, cualquier hogar puede contratar el suministro eléctrico a diferentes empresas sin que llegue a nuestros hogares más que una única acometida eléctrica. Es decir, existe una única red que pueden utilizar todas las empresas eléctricas comercializadoras para ofrecer su suministro de energía a nuestro hogar. Siendo benévolo, he calificado de singular este proceso de liberalización, cuando más bien debería calificarlo como un error desde el punto de vista de la teoría económica y de un modelo absolutamente ineficiente e irracional en la aplicación de recursos. La teoría económica califica las infraestructuras como un monopolio natural y, como tal, descarta la posibilidad de establecer un modelo de competencia en base a competir en infraestructura. Sí, en cambio, muestra como viable un modelo de competencia en servicios que comparten las infraestructuras sobre las que estos se prestan a los usuarios. Ustedes conocerán posiblemente el libro de referencia del economista Michael Perelman, Railroading Economics, The Creation of Free Market Mythology, en el cual se analiza el proceso de liberalización de los ferrocarriles en Estados Unidos y, en base a esta experiencia, fundamenta la concepción del monopolio natural para las infraestructuras. La imposibilidad de competir en infraestructuras es todavía más evidente cuando nos situamos en áreas rurales. Y esta es la base en la que se fundamenta la iniciativa del Gobierno del Principado cuando, en el año 2005, decide invertir en la creación de una red de fibra óptica en los valles mineros de Asturias. El proyecto Bacom anticipa de esta forma la llegada de los servicios más avanzados de telecomunicaciones a zonas desfavorecidas de Asturias, que ni siquiera actualmente se podrían considerar zonas de interés inversor y, por tanto, rentables para los operadores privados. Una iniciativa que sitúa en el año 2007, sin ningún lugar a dudas, al Principado de Asturias como la región, y más concretamente las zonas más desfavorecidas del Principado, con una oferta más puntera en servicios de telecomunicaciones en Europa. En la actualidad, el modelo inicial tiene importantes modificaciones y son múltiples los acuerdos para compartir redes entre distintos operadores. Disculpen, tiene importantes confirmaciones y contradicciones y son múltiples los acuerdos para compartir redes de infraestructuras entre distintos operadores. Telefónica vendió en el 2013-2014 más de 3.000 torres de telecomunicaciones a Cellnex para que fueran utilizadas por otras compañías. Habrán leído, igual que yo estos últimos días, como Telefónica vende una parte importante de su participación en la empresa Telxius, propietaria de sus infraestructuras de red, confirmando de esta forma la ineficiencia económica, pero también por otros factores como el medioambiental, de promover la competencia de redes en telecomunicaciones y no de promoverla en servicios compartiendo una red. Como modelo más eficiente en términos de inversión. Este era el objetivo de la iniciativa del Gobierno del Principado, en la que como Agaros tuvimos la opción de colaborar activamente. Fijado este objetivo, nos preguntamos en su momento
cuando estábamos dentro del proyecto, cuál debía ser el modelo de gestión para esta infraestructura. Los condicionantes eran y siguen siendo claros. El acceso a la red debe ser en condiciones de igualdad para todos los operadores. Debe cumplir con los principios de neutralidad y transparencia. La oferta mayorista debe ser pública y publicada para garantizar la igualdad en los términos de acceso a la red por parte de todos los operadores. No debía ser la Administración la que de forma directa gestionara la red, sino una entidad pública cumpliendo, entre otras condiciones, la de separación de cuentas. El 28 de diciembre, la Junta General del Principado, si ya lo conocen, aprueba la creación del HITPA, Sociedad Anónima Pública, como medio propio para la gestión de la red Asturcón, estableciendo un precedente en la forma de gestión de las infraestructuras públicas de telecomunicaciones. Un modelo que, posteriormente, 10 años más tarde, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece y fija como el modelo a implantar de obligado cumplimiento cuando una administración pública desea o quiere gestionar una infraestructura de telecomunicaciones. No solo en el aspecto económico y de anticipación de servicios el ciudadano del Principado innovó, sino también en el legal se anticipa y en el de gestión marca el camino a seguir por las demás administraciones, como ha ratificado la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en su respuesta a la consulta planteada por la Consejería de Economía del Principado de Asturias el 28 de julio de 2014. He citado antes la iniciativa de la creación de la red Evacom y su modelo de gestión como una iniciativa de referencia a nivel nacional e internacional. Durante los años de su existencia se han dado multitud de hechos y visitas que sería imposible de relatar de una forma exhaustiva. Sin embargo, permítanme que de alguna forma mencione algunos de los puntos que, en mi opinión, son hitos significativos. En diciembre del 2007, el FTTH Council, principal organismo internacional de referencia en el despliegue de redes de fibra hasta el hogar, estoy hablando del 2007, al inicio de la operación, presenta el proyecto de Asturias y su modelo de gestión como uno de los casos de éxito en su conferencia anual. También en el 2007, la Comisión Europea, en su convocatoria anual de la conferencia Bridging the Broadband Gap, especialmente dedicada a resolver la fractura digital en el entorno rural, escoge entre más de 200 proyectos preseleccionados para la edición de aquel año, del 2007, el proyecto del HITPA como uno de los 40 proyectos de referencia e invita al HITPA a exponer el proyecto en la exhibición anual de marzo en el edificio Berlamont de Bruselas. Como he comentado, no es posible en el tiempo disponible realizar una relación exhaustiva de entidades que han conocido y manifestado su interés en visitar la red, en conocer el modelo del HITPA y la iniciativa del Principado. Permítanme destacar solo una pequeña muestra de las múltiples visitas de empresas, operadores y reguladores a nivel internacional, como las principales que han visitado o las más remarcadas que han visitado últimamente la experiencia de Asturias. Voy hablando del regulador francés, la ARCEP, el equivalente a la CMT aquí en España en su momento, el regulador de Perú, el regulador de Chile, Entel, principal operador de móviles en Chile, y con claras estrategias de despliegue de telecomunicaciones y que se ha inspirado en la experiencia de Asturias para avanzar en sus proyectos. No solamente mediante visitas al HITPA se ha manifestado el interés por el proyecto de la red neutra de Asturias. En 2011, y participando nuestra empresa en la delegación española en el Grupo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Comunicaciones en Ginebra, siendo este el órgano permanente creado por la UIT para contribuir a difundir un acceso equitativo, sostenible y asequible a las telecomunicaciones y de este modo fomentar un desarrollo económico y social, nos solicitó y presentamos como caso de estudio un informe sobre el proyecto de Asturias bajo el título Technologies, Services and New Approach to Universal Access on Rural Telecoms, centrado en el análisis del modelo del HITPA, no solamente en el modelo teórico, sino en los resultados que en ese momento, en el 2010 y en el 2011, efectivamente estaban cerrados a 2010, por tanto hablábamos de cifras hasta el 2010,
cómo se presentaban los resultados económicos del proyecto. Las expectativas desde otros organismos no son los únicos hechos a destacar. Nuestra empresa, que tuvo la ocasión de colaborar en el proyecto y agradece la confianza del Principado de Asturias, ha constatado durante los años de estrecha colaboración con el HITPA cómo los planes de negocio y los resultados económicos previstos se cumplían año a año, superando en penetración de mercado, calidad de servicio y beneficios económicos las expectativas iniciales. Si el proyecto de creación y gestión de la red Asturcon es y sigue siendo una referencia, es sin lugar a dudas por el acierto en tiempo y en forma de esta iniciativa. Una iniciativa que, aun habiendo llegado muy lejos, sigue teniendo recorrido si el Gobierno de Asturias tiene interés en mantener una posición de liderazgo en innovación. En este sentido, me permitirán que apunte 3 líneas de acción que, en mi opinión, podrían ayudar a mantener esa posición de liderazgo. En primer lugar, en cualquier aproximación al proyecto por parte de los expertos del sector surge una pregunta. ¿Utiliza la Administración del Principado la red Asturcon para la prestación de servicios de telecomunicaciones a sus sedes? Lamentablemente, hasta el punto que yo tengo conocimiento, la respuesta es no en general. O más acertadamente, los utiliza muy poco. Resulta paradójico, siendo una red pública, propiedad del Gobierno autonómico y gestionada por una empresa pública como el HITPA, este Gobierno no la utilice de forma intensiva para la prestación de servicios a la totalidad de sus sedes, de la Administración autonómica y la local, a las que llega esta red, reduciendo de esa forma, o tomando la posibilidad de reducir en esa forma, los costes asociados a los servicios de telecomunicaciones de las Administraciones públicas de Asturias. Diferentes comunidades autónomas en nuestro país y gobiernos regionales en toda Europa aplican el modelo de autoprestación de servicios, contratando a los operadores servicios a un menor precio al prestarse esos sobre una red de telecomunicaciones propiedad pública. Hasta el punto que conozco, solo en el caso de la red hospitalaria, con la conexión de 9 hospitales, la Administración del Principado utiliza la red. Una segunda sugerencia, en mi opinión, es que hoy en día todas las regiones, ciudades, se plantean la implantación de servicios SMART en áreas como la gestión turística, la gestión del tráfico, la información al ciudadano, la digitalización de las administraciones públicas. Estas acciones implican una clara mejora de los servicios públicos al ciudadano. Ningún proyecto SMART puede implantarse sin considerar las comunicaciones, y la red Asturcon y el HITPA son instrumentos eficaces y disponibles y de importancia capital para la prestación de servicios SMART. En tercer lugar, actualmente y después de la ampliación finalizada en el 2011, la red Asturcon proporciona servicios de banda ancha a 49 poblaciones con más de 58.000 viviendas cubiertas, que suponen aproximadamente el 10,5% del total de las viviendas de Asturias, situadas, como he comentado, en zonas de poco atractivo por parte de los operadores, y la totalidad de las poblaciones de menos de 1.000 habitantes del Principado. Esas son las noticias que yo tengo. No solamente para alcanzar nuevas metas, sino también para mantener los actuales logros, la innovación es imparable y las redes precisan actualizarse. La falta de actualización pone, en mi opinión, en riesgo la calidad y el mantenimiento de los servicios de red Asturcon suministra a la población de Asturias. Solamente en pocas poblaciones, empresas y viviendas de las que esta red provee de servicios tienen alternativa con otros operadores. Sería una lástima que la falta de actualización comportara la pérdida del único acceso de alta capacidad a la sociedad de la información que tienen disponible actualmente sus ciudadanos. Termino ya. No sé cuáles son las preguntas que sus señorías tienen previsto plantearme a continuación de mi intervención. Intuyo por las noticias aparecidas en diferentes medios que harán referencia a posibles irregularidades en la gestión del proyecto por parte del HITPA desde su creación. Espero que el tiempo no haya borrado las respuestas de mi memoria y, por otra parte, tengo conocimiento que también la vía judicial tiene abierto un proceso en este sentido. Tomando en consideración estas dos circunstancias, espero que entiendan
algunas posibles reservas a la hora de responder a sus preguntas con el único objetivo de no interferir en el proceso judicial en curso. Quisiera solicitar, no sé si es posible, que si no tienen inconveniente me permitan tomar nota de sus preguntas y responderles al final de forma agregada. Si es que esto no es posible, pues posiblemente lo que voy a hacer es acogerme a la opción de no dar respuestas y al final, en la que creo que tengo 5 minutos de intervención, pues intentaré responderlas. Bien, en este sentido quedo a su disposición. Espero no haberles incomodado. Bien, muchas gracias. Finalizada esta exposición previa, pasamos al turno de preguntas, comenzando en primer lugar por el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor compareciente, por su amable exposición. Yo quiero hacerle varias preguntas. ¿Usted conocía al señor... muchas gracias por su comparecencia, por su amable exposición, aunque creo que el objeto de la comisión en la que estamos es otro, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Conocía usted a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos antes de que Agarós comenzase a trabajar para el Principado de Asturias o para el GIPA? No. El señor Bañuelos era conocido de uno de mis socios, pero yo personalmente no le conocía. ¿De qué socio era conocido? Pues de uno de los socios de la compañía, el señor Norman Albi, en aquel momento. ¿Norman? Albi. Norman Albi. ¿Y el señor Bañuelos trabajó para la empresa Agarós con anterioridad de sus actuaciones en el Principado? No directamente. Nosotros contratamos una compañía y esa compañía puso al señor Bañuelos en el proyecto. Pero era empleado nunca fue empleado de Agarós. A través de una subcontrata, por decirlo así. Nunca fue empleado de Agarós. Quiere decir que me explicó que a través de una subcontrata, que contrataron una empresa en la que estaba Agarós, nosotros contratamos una compañía y el señor Bañuelos estaba ahí, pero no estaba ahí. Ustedes, yo querría preguntarle, porque veo que trabajó también un hijo del señor Bañuelos en su empresa, ¿no? Si no me equivoco. Trabajó durante un mes en un proyecto cuando nosotros ya no teníamos ningún contrato y habíamos finalizado todos los contratos con el Principado y con el GIPA. Trabajó durante un mes en un proyecto en que precisábamos un ingeniero de telecomunicación para un proyecto en Guinea. Ese proyecto a él no le pareció suficientemente atractivo y buscó otras vías laborales que no tenían nada que ver con nosotros. ¿Le consta si Agarós trabajó con alguna empresa o que tuviera el señor Bañuelos o participaba por algún familiar del señor Bañuelos aparte? No, por mi parte no. Bien. Mire, hay una cosa que me llama la atención y que le quería preguntar. Es decir, aparte de esto, la empresa Agarós factura una cantidad importante durante unos años que yo no sé si usted la sabe al Principado, si la conoce. No, la sabría, lo que no la tengo en la cabeza en este momento. Tengo los datos en el despacho y podría hacerlo, pero no la tengo. Bueno, yo le digo, fue una cantidad durante unos años importante en donde ustedes casi eran, por decirlo así, contratistas habituales del Principado. Pero yo querría saber cómo llegan ustedes al Principado. ¿Qué es? ¿Por un procedimiento abierto, algún concurso? Siempre, en todas las adjudicaciones, nosotros hemos participado, algunas las hemos ganado y otras no, en concursos abiertos. O sea, su llegada a Asturias es en un concurso abierto, porque yo he estado repasando la documentación y creo que es un contrato menor por el que se les trae la primera vez a Asturias, si no recuerdo mal. Pues no lo recuerdo. Puede ser que un primer contacto fuera de ese estilo. Lo que entiendo es que los contratos menores también se habrán ejercitado de forma regular. Eso es lo que interpreto. No lo sé, es que nos llama mucho la atención. Mire, de los 35 contratos, le hablo de memoria, que yo he visto, con la empresa Agarós, solo hay 3 por procedimiento abierto. El resto son contratos menores y negociados. No lo sé. Es que es un dato, le insisto, muy llamativo, porque de 35 contratos, solo 3 implican un procedimiento en el que haya una... No lo sé, habría algún motivo por el cual el Principado entendió que debía hacerlo de esa forma. Nosotros nos presentábamos y, evidentemente, si teníamos la oportunidad, pues estábamos en el proyecto. ¿En alguna ocasión usted propuso a los responsables del GIPA o del Principado de Asturias invitar a las sociedades a un procedimiento negociado? No sugirió nunca ni a ningún responsable de la empresa GIPA ni a ningún responsable del Principado. Oye, no sé exactamente, no acabo de entender la pregunta. Que si a un procedimiento negociado usted pudo en alguna ocasión sugerir, oye, pues mira, invita además a estas 2 empresas o...
No me consta y personalmente seguro que no. ¿Nunca a ningún responsable del HIPA ni a ningún...? Mi parte no, de seguro que no. Es que, mire, claro, repasando también los contratos, es curioso, hay un procedimiento negociado en el que participan ustedes, asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de construcción de la red FIT en Llanes, de donde es el señor Bañuelos, curiosamente, y fíjese, se cursan 3 invitaciones. Una es la suya, a su empresa Garós, otra es una empresa que se llama Eolo Dreams SLU de La Muela, en Zaragoza, somos muy universales buscando, y otra es también Asitel Sistemas Electrónicos S.A. de Barcelona también, que no sé si la conoce la empresa o no. Ninguna de las, bueno, la tercera sí, la Garós sí, pero las otras dos no me consta. Y curiosamente, claro, es que suele pasar también que a los concursos a los que se cursan las invitaciones, los otros ofertantes declinan el participar. Quiero decir, no sé si me está entendiendo por dónde voy, que resulta muy extraño el número de contratos menores y negociados que ustedes tienen, y además luego, no sé si también lo conoce, esta empresa HIPA fue fiscalizada por nuestra Sindicatura de Cuentas, el equivalente al Tribunal de Cuentas Estatal, y curiosamente, en su dictamen del informe de la Sindicatura de Cuentas, lo que dice es que en esta empresa se abusaban en los procedimientos negociados porque además no se negociaban. Es decir, que solo le consta que en un procedimiento negociado hubiese una efectiva negociación. Ustedes, cuando los invitaban a un procedimiento negociado, ¿qué negociaban con la empresa HIPA? Pues nos pedían una propuesta, enviábamos la propuesta y nos quedábamos ahí, no había más. Había más. Bueno, es que es un poco curioso, le insisto, que los concursos que ustedes iban, muchos de ellos, pues eso, al final no había negociación. Mire, yo no sé si también tiene conocimiento, que dijo que tenía conocimiento por la prensa, ¿no?, de algunos datos de lo que se está suscitando en la actualidad. Mire, hay unos informes del Servicio de Telecomunicaciones del Principado que detectan una serie de irregularidades que en alguna manera afectan también en los procedimientos de contratación a su empresa. Por ejemplo, ustedes, si no me equivoco, llevaron la asistencia técnica a la dirección de obra de la red troncal occidental. Sí. Correcto, ¿no? Y ustedes firman una certificación de una obra de Confica, que es la adjudicataria, que seguro que usted conoce, en febrero de 2010, por un importe cercano al medio millón de euros. Bueno, 424.000 y pico euros, no sé el pico ahora. Y esa firma de la certificación es anterior a la adjudicación del contrato que les hicieron a ustedes. Entonces yo querría saber si... La fecha de la certificación es anterior a la adjudicación de nuestro contrato. La fecha de la certificación. La fecha de la certificación es anterior a que a ustedes adjudiquen el contrato. A que nosotros tengamos la adjudicación del contrato. Sí. Entonces, ¿cómo? Me imagino que se ha revisado la documentación, también habrá visto posiblemente el pliego de este concurso, en el cual se decía que una de las obligaciones nuestras era certificar obra que ya se había realizado previamente. Esas certificaciones... Es un procedimiento un poco extraño, ¿no? Bueno, no lo creé yo, lo creó el Principado en cualquier caso, pero es habitual porque además son certificaciones parciales. La certificación de una obra al final se consolida en la certificación final. Ahí es donde se puede corregir. Según tengo entendido yo, lo digo porque he leído algunos de los documentos tal como usted menciona, a partir de lo que la prensa menciona, ¿no? Y por tanto revisé el pliego de alguna forma también, ¿no? Según tengo entendido, todas las certificaciones durante la obra, y esa es nuestra labor cuando estamos en la asistencia técnica, son certificaciones que al final se pueden ponderar absolutamente con la certificación final. Es más, la ley, en mi entender, y eso lo conocerán mejor ustedes que yo, permite incluso, por ejemplo, certificar toda la obra el primer día, siempre y cuando al final de la obra, evidentemente, eso se ajuste, o certificarlo el último día. Ya, sí, en ese que caso, yo tengo experiencia en para esto mí, y nunca he visto una certificación de esas. No, yo tampoco, a esos niveles tampoco. Primer día de obra, a mí me gustaría que se certificara el primer día porque todas las empresas cobraríamos a tiempo en este caso, ¿no? Pero en ese caso concreto no me parece una irregularidad cuando, insisto, en el pliego se exigía que esa era una de las labores de la asistencia técnica y por otra parte, pues los contratos lo permiten. Lo que yo interpreto que sería grave es que al final la última certificación no se ajustara a la obra. Eso sí que sería más complicado. Bueno, no, yo creo que todos los hitos en los contratos son importantes. Y bueno, a mí me parece una irregularidad, desde luego, certificar antes de tener adjudicado un contrato, porque eso puede dar a entender
que a lo mejor ustedes tuviesen información privilegiada. No, es una posible lectura que yo la admito, ¿no? Sin embargo, insisto, cuando el pliego lo pedía, nosotros no podíamos hacer nada más, dado que queríamos cumplir el pliego, que certificar la obra hecha. Claro, entonces si me lo explica así ya lo entiendo, porque luego hay otra certificación, que seguro que usted conoce también, casi cercana al 1.000.000 de euros, de 897.000 euros, que ustedes acreditan haber controlado obra en un día muy importante. Es decir, ustedes firman el contrato un 31 de marzo y a los 2 o 3 días, no recuerdo la fecha exacta, no sé si incluso es al día siguiente, porque no, si quiere lo busco, pero es decir, acreditan ustedes que se certificó, que se construyó zanja por 31.000 metros de zanja. Bueno, yo, claro, me resulta muy difícil, ¿no? Es decir, usted tiene que entender que es muy llamativo, ¿no? Que al día siguiente adjudicar un contrato, uno le diga, pues mire, he controlado ya 31.000 metros de zanja que ha hecho la adjudicación. Les doy la razón, o sea, resulta llamativo sí, lo que espero es que además resulte explicable bajo esas condiciones que yo le comento, ¿no? Es decir, las condiciones son que nosotros debíamos certificar certificaciones ya realizadas. En primer lugar, la fecha que aparece es una fecha que es la que había en esta certificación, que nos lo encontramos encima de la mesa cuando nosotros iniciamos el contrato, y de alguna forma son certificaciones parciales que se consolidan al final con una certificación. Convendrán conmigo que es completamente irregular, ¿no? Bueno, irregular, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo se puede certificar a posteriori obra hecha y controlar? Claro, luego pasa lo que pasa en estos informes, ¿no? Que no cuadra nada, ¿no? En eso no coincidimos, porque si la ley lo permite y tal como le he dicho, incluso hubiera permitido hacer la certificación el primer día, creo que la palabra adecuada no es irregular. Yo incluso tendría palabras, señor Pérez Miraprés, más fuertes, ¿no? Mire, hay dos cosas también que me llaman la atención. Usted sabe, porque veo que además lo conoce y lo sigue, ¿no? Que hubo dos, en el proceso, por parte de HITPA, un gerente que se llama Eduardo Bayot, se aportaron dos grupos de certificaciones distintas. Es decir, ¿El gerente, perdón? Un nuevo gerente que tenía el HITPA, que se llamaba Eduardo González Bayot, aportó en el proceso de comprobación de todos estos datos dos grupos de certificaciones distintas, que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Ustedes tenían conocimiento de esto? ¿Saben? ¿Participaron en algún momento en las certificaciones? ¿Las dos están acordes con las facturas que se emitieron? Creo que hay una diferencia de pequeña cantidad. Lo que cambian son los conceptos de las certificaciones. ¿Y no podrían considerarse unas, las válidas son las facturadas? Mi pregunta es, ¿podrían considerarse unas como previsión o como provisionales? ¿Usted conoce alguna certificación pro forma? Porque veo que... No, yo lo que entiendo es que la que no es pro forma es la que va con la factura. Pero no hay certificaciones pro forma. Yo nunca he visto ninguna. ¿Qué es eso de certificaciones pro forma? No lo sé. No. Interpreto que pueda haber alguna propuesta inicial o algo así. No sé cómo está. No lo sé porque no las he visto. Yo, curiosamente, a lo que dice el informe me da la sensación de que lo conoce muy bien. Es decir, no, certificaciones pro forma, que hasta donde yo sé, yo no las conozco, no existen. Se certifican, no se debe, pero que eso de pro forma o precertificación yo no sé lo que es. Lo que le pregunto es, ¿ustedes participaron en alguna elaboración de dos grupos de certificaciones o les han pedido...? No me consta, no me consta. En cualquier caso, insisto en que para mí las que son válidas son las que están adjuntas a la factura y esas son las que deberían de alguna forma tener validez. Esa es mi opinión. Mire, otra cosa que me llama la atención es que ustedes hicieron en sus trabajos, deben de ser una auditoría... con bastantes competencias, porque hay con bastantes competencias. A ver si me sé explicar. Tienen ustedes contratos muy diferentes y muy variados, ¿no? Que yo incluso creo que son incompatibles. Por ejemplo, ustedes, que yo sepa, participaron en la elaboración, usted me corregirá, de los pliegos de esa obra de la red troncal occidental. Es decir, ayudaron al Principado a diseñar antes de ser asistencia técnica de dirección de la obra, ¿es correcto? Sí. Y en ese sentido... no sé si en esa concreta, pero estuvimos en algunas ocasiones preparando los pliegos. Pero es que me llama la atención porque ustedes estuvieron en todo. Es decir, y es una cosa que yo no entiendo y que me gustaría que me aclarase. Porque ustedes participaron en mesas de contratación de la empresa, ¿correcto? Participaron hasta en consejos de administración de la sociedad. Que eso no me consta. Sí, hay un acta de un consejo de 17 de enero... Sí, pero no como miembros del Consejo, sería como parte de la... Como miembros no, pero por lo menos a dar su opinión, que a mí me resultó muy llamativo porque en el Consejo de Administración
había un representante de Agaroz en febrero de 2007. Creo que era el que mencionó antes, Norman Albi, me parece que dijo. Es posible, no lo sé. Es decir, no me parece nada extraordinario que en un Consejo de Administración se invite a alguien para que exponga algunos temas. Mire, lo importante para mí sería que, entiendo que no, tal como usted comenta también. Yo lo aclaro, es que no entiendo no bien, veo los papeles confusos. Es decir, que me hace gracia porque usted es una empresa que hacían los pliegos, seguían las obras, participaban en la elaboración de los pliegos, participaban en los consejos, es decir, era como el círculo perfecto. Y creo que todo reportando solo al señor Bañuelos. Usted me corregirá si había alguna relación con algún otro miembro de la empresa, pero es que otra cosa que yo he descubierto en la documentación, curiosamente, es que no hay más que documentos firmados a Agaroz con el señor Bañuelos. No hay una sola certificación con ningún otro. En numerosos proyectos hemos estado nosotros en todas las fases del proyecto, le podría mencionar otros solamente en Asturias, en los que las funciones que hemos realizado es desde el anteproyecto, la parte estratégica, forma parte de las ofertas de la compañía, el participar en fases de estrategia, de definición de estrategia, de anteproyecto, de definición de proyecto, de preparación de pliegos y de asistencia técnica. Lo que no hemos hecho nunca es después participar en la construcción o la ejecución del proyecto. Y yo creo, por lo menos en nuestro criterio ético, la limitación está en no estar en el control y a la vez estar en la ejecución. Esa limitación la hemos preservado siempre y creo que también en Asturias. Y una cuestión, mire, entre otras cosas que me llamó la atención también, en 2009 se adjudica a Agaroz un servicio de consultoría para la implantación de servicios de autoprestación. 2009. Sí, es posible. Servicios de autoprestación por un importe de 336.000 euros. ¿Me podría decir en qué consistió este contrato? Pues no recuerdo exactamente lo que era, pero con la definición que usted le da, puedo facilitarle los detalles cuando lo crea conveniente, porque no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero por la definición que usted da de autoprestación, me imagino que fue un análisis de todas las circunstancias que había, de cuáles eran los servicios que el Principado consumía en telecomunicaciones, para apuntar un poco en esa línea estratégica que yo le sugería, que podía ser de motivación adicional. No conozco los detalles exactamente de ese contrato, pero se los puedo facilitar si usted lo cree oportuno. Sí, mire, en esa época encontró también 2 contratos menores que celebra el GIPA con una empresa que se llama Braquium. No sé si esto le suena, la empresa Braquium. Porque tienen un contenido muy parecido. Integrar servicios del Principado en el Centro de Operación de Redes. ¿Está relacionado eso con la autoprestación? ¿Me consta a ustedes que a la vez que hacían ustedes este trabajo había otra empresa que hacía otros trabajos que yo no sé si son adicionales? Me parece que sí, no soy un experto como usted. No lo sé. ¿No le suena? No recuerdo el contenido de ese contrato concreto, lo revisaré e insisto en que si tiene interés puedo facilitarle esa información a posteriori. Hoy no traigo toda la documentación del historial. Y no recuerda ninguna relación entre Agaroz y Braquium, ¿no? No de una forma directa, no la recuerdo. Que alguno de los socios de Braquium sea también socio de Agaroz, no lo recuerda. Podría ser, en ese momento, no recuerdo exactamente, los socios salieron, no sé en qué momento estaba realmente esta relación. Hay 2 socios que salieron de la compañía y no sé si coinciden fechas con este punto, no lo sé. Es que, puedo verificarlo, señor portavoz, le recuerdo la necesidad de ajustarse al tiempo que tenemos limitados los grupos. Concluyo porque yo quiero ser todo menos respetuoso con tal. No, mire, solo una reflexión. Yo he estado, habrá tiempo de verlo, buscando datos tal. Sí, curiosamente muchos socios coinciden en otras muchas empresas y yo creo que Braquium sí tenía algo que ver con socios de Agaroz, señor Pérez. Gracias. Lo que no sé si es en ese tiempo, pero sí es posible que sea. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias por su comparecencia. Yo quisiera volver a algunos de los aspectos que ha comentado el portavoz parlamentario del Partido Popular y algunas cuestiones nuevas. Ustedes hablaban antes de los 35 contratos, 32 de ellos sin concurso abierto, que les fueron adjudicados a Agaroz. Me llama la atención y, por cierto, el importe de esos 35 contratos, antes hablaban de ello, se eleva, es un montante de aproximadamente casi 1.700.000 euros. Yo le quería preguntar, me llama la atención que todos esos contratos tuvieron lugar o se materializaron hasta 2011 y desde entonces no he podido encontrar ninguno.
Yo le pregunto si usted ha tenido algún contacto con fechas posteriores a 2011 con la empresa pública GIRPA. Me sorprende porque usted tiene los datos de GIRPA muy actualizados, por lo tanto me gustaría que me contestara a esa pregunta. ¿En qué sentido los tengo actualizados? Bueno, la información que ha expuesto al principio me parecía que tenía los datos muy actualizados. Bueno, y simplemente una apreciación. Le pregunto si ha tenido algún contacto con GIRPA desde el año 2011. Nuestra actualización por la exposición mía es hasta 2010, cuando se nos pidió este informe, y a partir de ahí no he tenido. Si he tenido contacto, ¿se refiere? Sí. Bueno, a nivel personal quedó una buena relación con algunas de las personas o con la mayoría de las personas y he hecho alguna visita promoviendo, en todo caso, posibles colaboraciones a futuro, pero no hemos tenido ningún contacto adicional. Nos llama la atención que no haya habido ninguna relación, digamos, de trabajo, ningún otro contrato, o no nos consta desde esas fechas, teniendo en cuenta el volumen anterior. Nuestra intervención normalmente en los proyectos es en la época de su creación y de la puesta en marcha. En la parte de operación y de explotación, cuando esa red está consolidada, ni en este ni en otros proyectos normalmente no hemos intervenido. Me imagino que es eso, ¿no? Hemos estado al tanto si aparecían nuevas propuestas o nuevos concursos y no los habremos visto adecuados, si es que los hubo algunos, a nuestras habilidades, ¿no? Confirma, por tanto, que no ha tenido ningún contacto con la empresa pública en ese sentido desde 2011. Permítanme que lo piense. Esencialmente no, pero revisaré en todo caso todos mis datos. Insisto en que en ese momento, desde el 2011, ahora son 5 años y creo que no recuerdo que hayamos tenido ninguno con el GIRPA. Con el Principado sí hemos tenido alguno, con el GIRPA no. Hablaba usted antes o hablaban entre ustedes, se recoge en el informe elaborado por el Servicio de Telecomunicaciones sobre irregularidades en el expediente de la Troncal de Occidente, en el expediente de la Troncal de Occidente, de una certificación de las obras, la número 4, por un importe de 424.895 euros, firmada por la empresa Garos en su condición de asistencia técnica a la Dirección de Proyecto y Obra, el 26 de febrero de 2010, con anterioridad a la adjudicación del contrato. Y usted comentaba antes en que se puede certificar obra ya realizada. Lo que le quiero aclarar es que en ningún caso antes de ser adjudicatario de un contrato. Pero esto ha ocurrido aquí, según se pone de manifiesto en el informe. Es decir, le podemos buscar las explicaciones que creamos oportunas y todo el mundo es libre de buscar las que correspondan, ¿no? Nosotros recibimos un contrato adjudicado y nos encontramos unas certificaciones con unas fechas que son anteriores a la adjudicación, ¿de acuerdo? En nuestro pliego nos pone como condición que debemos certificar obra que se ha realizado. Lo que no hacemos es hacer una nueva hoja de certificación con la nueva fecha. Lo que hacemos es, dado que son certificaciones parciales, que cualquiera de esas certificaciones, si hubiera desviaciones en algún momento, se podrían ajustar al final. Nosotros aceptamos como obligación del propio pliego firmar esas certificaciones, efectivamente. Pero en esa fecha, quiero decir, no estaba adjudicado. Eso no es legal. Insisto en que el pliego de adjudicación dice que tenemos la obligación nosotros, por el pliego, de certificar obra que ya se ha realizado. Que esa certificación lleve una fecha anterior, lo único que hace es que realmente cumple con lo del pliego. Es decir, nos encontramos con unas certificaciones de obra que se había realizado anteriormente y que debemos certificar. Y certificamos, no hay nada. Pensando y sabiendo absolutamente que quedaban certificaciones pendientes, esta no era la certificación final y, por tanto, al final se podría ajustar absolutamente cualquier certificación o desviación que hubiera en esas certificaciones parciales, ¿no? Esa es nuestro espíritu en esta idea. Esa es su explicación. No, mi explicación no, esa es la forma de proceder que nosotros hemos realizado. Sí, bueno, a mí me sigue llamando la atención, independientemente de lo que usted dice que contiene los pliegos, que aparezca una fecha anterior a esa certificación, independientemente de que se pueda certificar lo anterior a la adjudicación del contrato, pero con fecha anterior a la adjudicación del contrato. Me llama la atención en todo caso. Simplemente usted ya ha explicado lo que... Me llama bastante la atención, creo que debería ser ilegal. A mí me llama la atención, pero la única explicación que hay es esta. Incluso creo que es ilegal, pero bueno, es el planteamiento entonces el pliego me pedía algo que no era... Bien. Bueno, eso se dirimirá en otro lugar también. En otro foro. A mí esto, de todos modos, me parece que pone en entredicho que este fuera realmente un concurso abierto. Y me pregunto qué pensarán empresas como Bael Ingeniería y Conelet, que presentaron ofertas también.
simplemente le comento esto, me llama poderosamente la atención. Yo quería preguntarle también, ustedes antes hablaban de las certificaciones pro forma, y yo le quiero insistir sobre esto. ¿Usted ha visto certificaciones pro forma en algún otro contrato, en alguna otra obra, en alguna otra comunidad autónoma? Yo he visto propuestas de certificación que después se convierten en definitivas en otro formato. Eso sí que lo he visto. La palabra pro forma no sé si es la adecuada porque no sé si formalmente habría que calificarla de esa forma. Es decir, para mí una factura pro forma sé lo que es. Una certificación pro forma, si no lo lleva en el texto de la certificación, pues a lo mejor no existe como modelo. Pero propuestas de certificación sí, efectivamente, y que son modificadas a posteriori y que después hay una definitiva, que es la que se adjunta a la factura, que realmente puede ser distinta de las propuestas de certificación que había. Eso sí, lo he visto. Hasta donde sabemos, las certificaciones pro forma no solo no existen, sino que son ilegales. No he mencionado yo que fuera una pro forma estas que usted me comenta. Vale, no, lo decimos nosotros y no lo decimos solamente nosotros, según nuestros informes, primero en abril de 2014, Eduardo González Bayuz, el director general de HITPA, presentó facturas con unas certificaciones y en julio de ese mismo año presentó otras, algo bastante inaudito. Y le preguntaba por ello. Quería preguntarle quién elaboró las conclusiones de la asistencia técnica de dirección de obra. ¿Quién elaboró las condiciones? Sí. ¿Las conclusiones? Dice. Sí. Pues no lo recuerdo en ese momento. Insisto, tomo nota y buscaré ese dato y se lo puedo facilitar. Usted me imagino que las revisaría, las conocería. ¿A las conclusiones se refiere al informe final de obra? Pues la relación con algún empleado nuestro, pero no sé exactamente quién puede ser. No. ¿Usted las revisó? ¿Lo recuerda? Es posible que en algún momento las revisara. Ejecutarlas no. Es posible que en algún momento las revisara. Es posible, sí. Le quería preguntar Usted me pregunta quién elaboró, ¿verdad? ¿Quién las elaboró? Sí. Quería preguntarle si las había revisado y, bueno, pensaría que usted quizá hubiera revisado esta información para acudir hoy aquí, si había detectado Entiendo errores. que estamos hablando del informe del 2011. Sí. Pues es posible, no sé si concretamente estas las revise yo. No lo recuerdo, puede que sí. Es posible. ¿Le consta si detectó usted o alguien en la empresa errores o irregularidades que le solicitaron no incluir en sus informes? Absoluto, a mí no me consta en absoluto. Le pregunto, ¿es normal que las certificaciones de obras sean firmadas por el director general de una empresa, en su experiencia? Yo creo que en todo caso el director general las firma como ingeniero, no como director general. Nuestra empresa es una empresa pequeñita y normalmente abrimos la puerta, barremos un poco todos. ¿Es con el director general con quien ustedes trabajaban en campo? Sí. ¿Te refieres si el director general de Avaros trabajaba en campo? No, con el director general de HITPA. ¿Es la persona que No trabajaba en sé campo? porque yo no estaba en campo normalmente. De nuevo tomo nota y lo preguntaré y se le puedo facilitar. Es una información obviamente Pero relevante. si trabajábamos nosotros con el director general del HITPA. En campo. Del sí. HITPA en campo. Sí, que es la persona que firma las certificaciones de obras. Usted me dice que seguramente en su calidad de ingeniero. No. A ver, yo entendí, no sé si me he equivocado en la respuesta o si la entendí correctamente. Usted me preguntó si es normal que el director general de Agaros firme las propuestas. No. Es que yo no entendí. Como no entendí si era el director general de Agaros de quién era, no lo sé. O sea, yo lo que le contesté es que el director general de Agaros, en Agaros somos poca gente, y yo como ingeniero de telecomunicación puedo que hubiera firmado, aceptado, revisado. Del director general del HITPA no me consta en este momento. En todo caso, lo revisaré. Yo le preguntaba de manera general si es normal que las certificaciones de obras vayan firmadas por el director general de una empresa. En este caso, hablamos de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos. Ya, no lo sé. Puede ser, no lo sé. No es algo que haya visto usted, ¿no? A ver, no conoce. no reviso habitualmente las certificaciones de obra que nosotros hacemos, por lo cual no lo sé si hay casos en que sí, casos en que no. Y por lo tanto, no le consta, me ha dicho usted, si Juan Manuel Rodríguez Bañuelos trabajaba en campo con ustedes. Conmigo no, porque yo tampoco estaba en campo. Puedo preguntarlo en todo caso a las personas que estaban en campo, si él estaba o no estaba, o cómo estaba. No, en ese momento no le puedo contestar, lamentablemente. ¿Le consta que otros empleados de la empresa pública HITPA elaborasen informes sobre ejecución de las actuaciones de la troncal?
me consta. En ese momento no puedo contestarle, no lo sé. Yo creo que nada más. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Nuestras preguntas van a ser muy sintéticas porque con tanto aluvión de datos y sobre todo con la complejidad del tema. A ver si nosotros lo hemos entendido bien. Las administraciones públicas crean una empresa pública para este tipo de asuntos, en este caso concreto de telecomunicaciones, que a su vez contrata a ustedes, digamos, no sé si me equivoco, pero con un espectro muy amplio de actividades, todas relacionadas con la asistencia técnica, y a su vez, bueno, más o menos. Bueno, más o menos, sí. Pero más o menos, bien. O sea, y toda una parte estratégica y de plan de negocio no se puede considerar, bien, o no se considera habitualmente estratégica. Bien. Pero y a su vez, luego otras empresas construyen, o digamos, hacen la ejecución de la obra. Otras explotan, en algunos casos hay subcontratas que explotan y hacen las instalaciones. ¿Podría concretarnos la asistencia técnica de su empresa exactamente, digamos, cuáles serían los 4 o 5 puntos fundamentales a los que ustedes se dedican en este caso concreto a esta obra? La labor de asistencia técnica, al margen de las otras que he mencionado, digamos que forman parte de toda la cadena completa de un proyecto, desde su primera concepción o idea hasta su puesta en marcha. Pero si nos centramos en el eslabón de la asistencia técnica, esencialmente es que exista un proyecto ejecutivo que en algunos casos, incluso en algunos concursos públicos o en algunos proyectos, el proyecto ejecutivo lo hacemos nosotros en algunos casos. Depende de dónde quiera usted poner la responsabilidad de lo que hay que montar. Yo siempre aconsejo que el proyecto ejecutivo no lo haga la asistencia técnica, sino que lo haga el contratista, porque de esa forma pues, es más fácil, ¿no? En cualquier caso, la asistencia técnica inicia con ese proyecto ejecutivo encima de la mesa y lo que hace es, por parte del propietario de la propiedad, sea pública o privada, pues hacer el seguimiento de la ejecución de ese proyecto y elevar los informes técnicos para que se hagan después las certificaciones pertinentes. Medir la red, ver que realmente depende. Hay diferentes formas de medir la red, ¿no? En ese caso concreto, en redes de telecomunicaciones, algunas de ellas son muy fáciles. Digamos que su papel es un papel importante, es un papel casi de confianza, es decir, que la empresa, en este caso HITPA, que les concede a ustedes el que lleven la asistencia técnica de este proyecto, no solamente tendrá en cuenta los pliegos respecto a cuestiones técnicas, sino también pone en sus manos, por decirlo de alguna manera, en fin, el propio honor de la empresa, en el sentido de que su papel es un papel relevante, porque es un papel relevante, sí, pero de todas formas siempre hay la dirección facultativa, que es la que al final recibe esos informes técnicos. Me refiero que no es determinante tampoco la asistencia técnica. Yo siempre que hemos hecho una asistencia técnica he procurado tener la máxima confianza con el propietario, evidentemente. Muy bien. Pero en cualquier caso no forma parte del honor que usted comenta, digamos, de los pliegos, de las exigencias que nos ponen los pliegos. Quiero decir que quizás a lo mejor la propia empresa no tuviera la necesidad de externalizar, digamos, un servicio como el de ustedes, pero bueno, esto tendría que ver con... Eso es un tema que podría ser más o menos discutible, puesto que participamos, tal como he comentado antes, desde su génesis en esa parte del proyecto, siempre se procuró que el HITPA tuviera un mínimo de recursos, de modo que buena parte de su labor, de hecho, la encarga a empresas externas. ¿Cree que este tipo, en su experiencia personal, muchos años de trabajo, cree que desde un punto de vista de empresas públicas podríamos mejorar en niveles de transparencia? Es decir, ¿cree que algunos de los asuntos que están surgiendo aquí quedarían más despejados si muchos niveles de información fueran públicos?
Aquí le pregunto como ciudadano, sí, no le pregunto como... Esa opinión yo creo que en todo caso será como ciudadano y no como... Sí, como ciudadano. Como la... Claro, si no me quiere contestar... Si no me quiere contestar, no me conteste. Yo creo que en estos y en otros procesos la transparencia es algo fundamental y siempre que se pueda mejorar, se mejora. Hay que buscar aspectos que realmente la mejoran, absolutamente. Bien, sí. Bien. Agradecería que fuera de esa forma. Además. Muy bien. Evidentemente, supongo que usted, respecto a lo que está en estos momentos en los juzgados, no me va a contestar absolutamente nada. Bueno, tengo la sensación que incluso algunas de las cosas que contesté antes también están en los juzgados. Sí, quizá en ese sentido me he extralimitado, pero mi espíritu de colaboración yo creo que es el que procuro poner encima de la mesa. Efectivamente, también lo habíamos constatado y se lo agradezco. Bien, por nuestra parte no le vamos a hacer más preguntas. Muchas gracias. Ana quiere hacerle una pregunta. Perdón. Yo quería hacerle una pregunta. Muchas gracias por acudir, incluso por limitarse a veces en contestar. Ha dicho, o creo haberle entendido, que ustedes siempre accedían al HITPA a través de concursos y creo entender que ustedes a veces hacían pliegos también. Sí, pero no de nuestros concursos, esos no. O sea, le hacían pliegos para otras empresas, pero luego ustedes nunca llegaban a... Los pliegos que nosotros hacíamos es un poco lo que comentaba, entiendo que con su compañero. Es decir, nosotros podíamos elaborar pliegos para la ejecución, que es lo que después de alguna forma hacíamos la asistencia, pero no elaboramos pliegos para la asistencia técnica, que después nosotros queríamos presentarnos y nos presentábamos, ¿no? Bien. O sea, ¿Y usted firmó agradezco algún... la oportunidad de aclararlo por si había alguna ¿Y usted firmaba algún contrato con la empresa HITPA cuando se les adjudicaba? Si yo personalmente he firmado alguno. ¿Usted o quién firmaba dentro de su empresa Garos los contratos con el...? Es posible que yo firmara algunos porque creo que accedí al puesto de consejero delegado de la compañía no sé si fue el 2006 o el 2007 y por tanto hubo contratos entre esas épocas. Seguramente que algunos los he firmado yo. Si es ¿No había una persona designada para firmar los contratos...? Normalmente el consejero delegado, que era mi ocupación. Puede que hubiera, porque la compañía tiene poderes para firma de contratos con algunas otras personas, pero normalmente he sido yo. Vale, muy bien. No hay más preguntas, presidente. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. ¿Perdón? ¿El grupo? Foro Asturias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lemeni, por su comparecencia en el día de hoy. Brevemente, y a raíz de las contestaciones que ya ha realizado alguno de los que le han ahora preguntado, yo no voy a ser redundante ni hacer preguntas que ya se han formulado. En principio, y a raíz de sus contestaciones, usted dice que conocían al señor Rodríguez Bañuelos a través de una empresa que colaboró previamente con la compañía de la que usted era consejero delegado. ¿Qué compañía era en concreto en la que estaba el señor Rodríguez Bañuelos? Hostia, no me acuerdo el nombre de la compañía en ese momento, disculpe, pero no me acuerdo, no la compañía, de verdad, lo digo en serio. Bien, ustedes también observan que hacían pues certificaciones, bueno, lo denominó coloquialmente proforma, o vamos a utilizar el término que era... Por convención entre ustedes y yo, pero creo vale, que... Bien, porque decía que se lo solicitaban en el pliego de condiciones o que era uno de los requisitos del procedimiento de contratación, ya sea negociado, sin publicidad, al que habían concurrido. Ustedes no separaron a mí en algún momento si era legal o no, se ajustaba a derecho a aquellos requisitos que les ponían en los pliegos del procedimiento de contratación oportuno. No. Y entiendo que además, cuando una administración pública publica unos pliegos de ese estilo, casi debo confiar más en ello que en yo enmendarle la página a unos pliegos que ha publicado. Esa sería un poco mi conclusión. Es decir, suponiendo que llegáramos a la conclusión de que esta acción o esa petición de los pliegos fue legal, pues sería una sorpresa para mí, en primer lugar, y sería una sorpresa pues por esa razón, porque creo que tiene suficientes y confío en los controles de la Administración Pública para que, en todo caso, esos pliegos pues fueran legales, ¿no? Para mí sería una sorpresa. Realmente los controles de la Administración Pública a veces fallan y esto es el ejemplo de que estemos en esta comisión. No obstante... Eso entiendo que son sus conclusiones. Sí. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Tiene conocimiento de si alguna persona de la entidad de la que ejercía como responsable fue contratada dentro de HITPA?
¿A una persona de la entidad? Sí, que prestó servicios para Garós. Personas que estuvieran en nómina de Garós no recuerdo ninguna. Me sorprende, ha habido un montón de empleados durante ese tiempo y hace tiempo, pero creo que no. O sea, casi podría asegurar con toda certeza que no. Sí, a usted pues le suena la empresa Interim Management. No, en ese momento no. No tiene es ningún un nombre que me parece regular, me suena algo, pero si me pregunta a ver qué es, le diré que no lo sé, que no me acuerdo. Pero puedo buscarlo, tomo nota, no se preocupe. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señor Alemany. Quería hacerle... Disculpe, ¿el grupo era? Izquierda Unida. Izquierda Unida, gracias. Sí. Quería hacerle un par de preguntas muy concretas en lo referente a la troncal de Occidente, ¿no? Yo creo que, corríjame si me equivoco, se adjudica la obra antes que la asistencia técnica, ¿no? Yo creo que sí, pero en ese momento no se lo puedo asegurar, no se lo puedo garantizar. Me imagino que sí sería lo habitual, ¿no? O podría ser lo habitual, ¿no? Y cuando ustedes entran en la asistencia técnica de la troncal, revisan la obra desde... Entiendo que esa se refiere a esas certificaciones comenzábamos, sí, que estaban firmadas. Pues en ese caso entiendo que sí, que estaba adjudicada entiendo en este caso que sí, confirmo en que debería estar adjudicada antes de la asistencia técnica. Correcto. Muy bien. Y ustedes luego revisan desde el inicio de la obra. Bueno, no sé si desde el inicio, no se lo puedo garantizar en este momento, pero desde luego certificaciones que fueron anteriores a nuestra fecha de adjudicación, claro, sí. No sé si era el inicio, eso ese detalle no se lo puedo garantizar, pero son anteriores a la fecha de adjudicación de nuestro contrato, sí. Pero no desde el lugar en el que ustedes acceden, donde el lugar geográfico por donde está desarrollándose la obra cuando ustedes acceden, no desde ahí, sino desde un lugar anterior, ¿no? Por esas certificaciones. El lugar geográfico, perdón, es que no me explico. Cuando ustedes llegan a la obra ya estaba iniciada, no estaba en Cudillero, estaba ya más hacia el occidente de Asturias. Y yo lo que le pregunto es si ustedes empiezan a comprobar esas certificaciones desde el lugar físico en el que aquel momento se encuentra la obra o desde un lugar anterior. Y las certificaciones de obra en redes de fibra óptica se hacen en campo y se hacen también haciendo medidas. Medidas que son medidas reflectométricas que se hacen desde una mesa sin moverse de un despacho donde evidentemente tiene que llegar esa fibra, ¿no? Y esas medidas son muy precisas porque son medidas que se pueden llegar a hacer incluso sobre kilómetros de fibra, se puede llegar a apreciar si hay diferencias de centímetros, ¿no? No conozco y no tengo en ese momento esas certificaciones, si esas certificaciones eran de obra civil que exigían visitas, si eran de fibra que por tanto podían medirse desde un punto determinado en pocos momentos. No, lo desconozco, simplemente que no he visto estas certificaciones, ¿no? Sin embargo, insisto en las dos cosas que he dicho antes, es decir, creo que siendo certificaciones parciales que después se pueden ajustar, para mí un criterio que podría ser posible es hacer una mínima visión, incluso medidas reflectométricas de este estilo que se pueden hacer en una tarde y después esas certificaciones se ajustan en certificaciones posteriores, en las parciales o en la final. Invento ese mecanismo por lo que usted me cuenta, sin embargo, recabaré información de ver cómo realmente se hicieron, no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también por su comparecencia, señor Alemany. Mi nombre es Jesús Gutiérrez, portavoz en esta comisión del Grupo Parlamentario Socialista. Yo voy a hacerle alguna pregunta, en principio, en función de lo que ha sido su intervención inicial y luego haré alguna también, digamos, un poco a título ya más de grupo parlamentario, en función de cómo ha discurrido la comparecencia en el día de hoy. Usted ha hecho un planteamiento crítico de lo que es el modelo con carácter general de las infraestructuras de telecomunicaciones, ¿no? Y de alguna manera, a mi juicio, fruto de ese modelo también se va a determinar en esta comisión
parte de la discusión, ¿no? Porque hay operadores y hay, en esos operadores que prestan estos servicios de infraestructuras, y seguramente en la mañana o la tarde de hoy comparecerá alguno de ellos. Por lo tanto, fruto de ese modelo que usted, a mi juicio, criticó aquí, de alguna manera también va a ser parte de los trabajos de esta comisión. Creí entenderle que había dicho que la Ley de Telecomunicaciones de 2014 de alguna manera venía a avalar el modelo GIPTA. ¿Por qué cree usted que es así? Bueno, hay una... A ver. Viene a avalarlo porque hay que resolver. Hay un conflicto que hay que resolver. De alguna forma, a nivel legislador tiene que resolverlo, o la estrategia legislativa tiene que resolverlo, asociado a que en la medida, es decir, estoy reflexionando mi discurso, ¿no? En mi opinión, hay una corrección del modelo inicial en el que todo el mundo debía construir sus infraestructuras. Punto 1. Esa corrección se ha dado a lo largo del tiempo, ¿no? En esa corrección, evidentemente, Europa identifica que hay una aportación en positivo de las administraciones públicas para, de alguna forma, resolver las carencias de este modelo. Es decir, en zonas de alta rentabilidad económica, pues evidentemente no uno, sino muchos operadores invierten y no hay ningún problema. En zonas de muy baja rentabilidad no. Y esa forma de intervenir tiene múltiples posibilidades, desde la que el Principado de Asturias escogió en un momento determinado, diciendo, mira, voy a dedicar unos fondos a ese estilo, y por tanto interviene de una forma muy directa, creando la red que después pone a disposición de los operadores, pero hay otras formas que son mucho menos directas. El Ayuntamiento de Barcelona decidió en un momento determinado que toda la red de comunicaciones de los semáforos, que no tiene nada que ver en principio con las comunicaciones, pero que son susceptibles de soportar telecomunicaciones, pues la ponía al servicio de los operadores para que no abrieran en un momento determinado las calles y pasaran más cables. Eso es una ventaja para el ciudadano. Bien, ¿cómo lo hacía una entidad pública como el Ayuntamiento? Estoy poniendo ese ejemplo porque nosotros intervenimos en él también. ¿Cómo aportaba esa red, que ya estaba construida, a un mercado que está en un mercado en competencia? Ese es un pequeño ejemplo, hay muchos más, ¿no? Entonces, de alguna forma, la nueva ley debía resolver esas aportaciones. Y entonces, esas aportaciones, digamos, o esas participaciones del entorno público en un mercado que está definido claramente como un mercado de inversión privada. Y ahí la ley, pues, tuvo que entrar en decir, bueno, pues si una administración entra, tiene que darse alta como operador, tiene que hacer una separación de cuentas, tiene que ponerla de esas formas que decíamos aquí transparentes, es decir, las que de alguna forma pensamos y preveíamos ya desde la creación del GIPA. Eso la ley lo consolida y esa es un poco la situación. La ley va más allá en algunos puntos, porque, por ejemplo, exige y da derechos a los operadores para que utilicen las infraestructuras susceptibles de ser utilizadas, para que tiendan sus redes. Va mucho más allá en muchos otros aspectos. Pero en ese concreto yo creo que claramente consolida el modelo de gestión que el Principado adoptó. Y después hay una iniciativa por parte del Gobierno de Asturias de liquidar el GIPA en un momento determinado. Ahí surge esa consulta a la CNMC para ver un poco cuál sería el modelo, y yo creo que la respuesta, como es posterior a la ley, de alguna forma dice, oiga, la forma que hay que hacerlo es la que ustedes lo están haciendo. Bien, gracias. Corríjame si me equivoco. Usted ha dicho aquí también que el modelo GIPTA ha sido reconocido con sus deficiencias y sus carencias, que seguramente las tendrá, y aquí en la comisión podremos ver algunas de ellas seguramente, pero que ha sido reconocido por organismos internacionales. Hablo del modelo GIPTA. Usted ha hecho aquí alguna afirmación en ese sentido, ¿verdad? Bien. En cualquier caso, también ha hecho alguna crítica en el tema del GIPTA, con su escaso uso, incluso con una necesidad de mantenimiento que seguramente pues también habrá que acometer. En cualquier caso, y yo no voy a hacerle preguntas que tienda a pensar que crea yo que usted es adivino, no lo voy a hacer así, ni tan siquiera voy a hacer apreciaciones, ¿no? Porque las apreciaciones son siempre, o pueden ser siempre, muy subjetivas. Y creo que es verdad, aquí hay cuestiones llamativas que usted dice, que también creía haberle entendido, que eran cuestiones explicables y que habrá que ver si dista mucho o no de que éstas sean cuestiones irregulares. En cualquier caso, y para terminar, yo voy a hacerle dos preguntas. Hacían el seguimiento de la obra,
¿Es así? Hacían el seguimiento de la obra de la troncal del Occidente, ¿no? ¿Detectaron ustedes alguna irregularidad, alguna anomalía en ese control de la troncal del Occidente? No me consta en general en el proyecto. Sí que recuerdo que hubo algún momento en que hubo algunas correcciones por temas que de alguna forma no podían preverse. No sé, cuando haces una obra y estás abriendo una zanja, pues puedes encontrarte con una calidad de terreno que es mucho más exigente a la hora de dedicar recursos a otra. Y aquí hubo correcciones que normalmente nuestra filosofía es que si el proyecto lo ha hecho o está en manos de quien se le ha adjudicado, pues las debe corregir el adjudicatario, y creo que así fue. No sé si a eso se le puede llamar anomalías, porque yo las denominaría como incidencias naturales de un proyecto, ¿no? No recuerdo que hubiera algo que yo calificara como anomalías de ninguna forma. Muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Desea el compareciente hacer alguna aclaración o precisión? Dispone de 5 minutos para ello. La verdad yo creo que no. Venía aquí con la idea de hablar poco y de acumular incluso las preguntas al final para dar respuestas, pero creo que me he explicitado y lo he hecho por lo menos con todo el interés de clarificar la situación. Lo he intentado hacer también con un espíritu que yo creo positivo, porque a ese proyecto personalmente y como compañía le tenemos un cariño especial, y nada más, agradecerles la ocasión que me han dado de poderme explicar, cosa que además aquí en el Principado he intentado otras veces y no lo he conseguido. Muchas gracias. Pues le agradecemos su comparecencia, que damos por concluida y le rogamos, por tanto, que abandone la sala. Creo que la comparecencia es pública, creo, ¿no? ¿Puedo quedarme en la sala o no es posible? ¿O en la parte de atrás de ahí es posible?